Los siglos XVI, XVII y XVIII vieron nacer uno a uno a los modernos estados nacionales europeos. Dichos estados se formaron por la unión de reinos y países que antes se encontraban separados, aunque compartían ciertos rasgos culturales. Estas naciones quedaron bajo el dominio de un rey o una reina que reunía gran poder. En ciertos casos lograron constituir verdaderas potencias. En España, los reinos de Castilla y de Aragón quedaron unificados al contraer matrimonio Isabel y Fernando, conocidos también como los Reyes Católicos. Durante su reinado, vencieron a los árabes y sometieron a su autoridad a otros países cristianos de la península ibérica. Su heredero, Carlos I de España, y el hijo de este, Felipe II, fueron los primeros monarcas en ejercer un poder absoluto. Junto con Portugal, España erigió un imperio basado en las colonias lejanas ubicadas en África, Asia y América. Pero el caso de España no fue el único. En diversas latitudes del continente europeo surgieron reinos de considerable poderío. Francia contaba con la herencia cultural de la etnia germánica, de la cual deriva el nombre de ese país, los francos. Fue dividida primero por los derechos que adquirieron los monarcas ingleses sobre grandes extensiones de su territorio. Posteriormente, permaneció fraccionada por las guerras internas entre los franceses de religión protestante y los católicos. Con Enrique IV como rey, comenzó la recuperación del poder de la corona. El cardenal Richelieu consolidó el control de la monarquía en todo el país y en todos los aspectos de la vida pública. Fue él quien sentó las bases de la monarquía absoluta que finalmente asumió Luis XIV, conocido también como el Rey Sol. Por caminos diferentes, la monarquía inglesa alcanzó también casi un poder sin límite durante los reinados de Enrique VIII y de su hija Isabel I. Sucedió a estos representantes del absolutismo inglés Carlos I Estuardo, quien intentó gobernar al estilo de Luis XIV de Francia. Su proyecto fracasó y fue derrotado por Oliverio Cromwell, quien también ejerció el absolutismo, pero en forma de una dictadura. Dividida por muchos años en principados y ducados, Alemania fue otra víctima de las luchas religiosas entre católicos y protestantes. De entre los estados alemanes, se distinguió Austria, gobernada por la dinastía de los Habsburgo. Un destacado miembro de esta familia, Carlos V, gobernó también España con el nombre de Carlos I. En 1556 dividió sus dominios entre su hijo Felipe y su hermano Fernando. Austria permaneció apegada al catolicismo y en el siglo XIX constituyó el Imperio Austrohúngaro. En oposición a Austria se encontraba el estado de Brandenburgo, Prusia, ubicado al norte de Alemania, y que representaba el poderío protestante. Al inicio del siglo XVIII, los primeros reyes de Prusia, Federico I y Federico el Grande, gobernaron como monarcas absolutos. Organizaron un ejército muy fuerte y disciplinado. La fuerza de Prusia consiguió la unificación de todos los estados alemanes que no estaban bajo el dominio austriaco. En los siglos XV y XVI empezó a formarse un fuerte estado ruso alrededor de Moscovia. Aquel reino se expandió poco a poco hasta abarcar un extenso territorio en el este de Europa y en el centro y norte de Asia. La grandeza del Imperio ruso empezó a gestarse en el siglo XVI bajo el reinado de los primeros zares de Moscú. Cuando la familia Romanov llegó al trono en el siglo XVII, se consolidó el poderío de Rusia. Varios de sus miembros fueron monarcas absolutos y ayudaron a crear uno de los imperios más extensos de la Edad Moderna. Fueron absolutistas Pedro el Grande y Catalina la Grande, monarcas que introdujeron en su país la ciencia, la técnica y las costumbres europeas. Ambos emperadores se significaron como los artífices de la modernización de Rusia. Los regímenes absolutistas coincidieron muchas veces con periodos de auge cultural. En España, los 100 años que van de 1550 a 1650 fueron conocidos como el Siglo de Oro. Desplegaron entonces su talento escritores como Miguel de Cervantes, Lope de Vega,
Pedro Calderón de la Barca y Francisco de Quevedo. Asimismo, destacaron entre otros pintores ibéricos Bartolomé Esteban Murillo y El Greco. En Inglaterra, la época isabelina estuvo dominada por la obra del dramaturgo y poeta William Shakespeare. Francia, en tiempos de Luis XIV, vivió un espléndido florecimiento de la filosofía, la ciencia y las bellas artes. Junto con la cultura europea, las monarquías fueron transformándose a lo largo de casi 300 años. Desde el Renacimiento hasta la Ilustración, la monarquía absoluta tuvo como defensores a notables intelectuales. Uno de los primeros fue el filósofo francés Jean Bodin, quien defendió el derecho de los reyes a ejercer un poder supremo y perpetuo. También apoyó el absolutismo el inglés Thomas Hobbes. Este pensador argumentaba que la paz y el orden solamente podían garantizarse si la autoridad era única y poderosa. Se opusieron al absolutismo intelectuales como John Locke en Inglaterra y Thomas Jefferson en los Estados Unidos. Locke proponía el establecimiento de una monarquía constitucional, régimen que asumió Inglaterra en 1668 con el triunfo de la Revolución Pacífica de Guillermo III de Orange. Este hecho representó el final de la monarquía absoluta en la Gran Bretaña. Juan Jacobo Rousseau combinó la idea de la necesidad de un gobierno fuerte con la de la legitimidad de los controles democráticos. Sus conceptos constituyeron la base del despotismo ilustrado. A ese estilo de gobierno se adscribieron Carlos III de España, José II de Austria, Federico el Grande de Prusia y Pedro el Grande y Catalina la Grande de Rusia. Los déspotas ilustrados ejercieron un poder absoluto o casi absoluto, pero influidos por las ideas de la Ilustración, establecieron reformas importantes. Entre ellas estuvieron la abolición del carácter de siervos que tenían aún los campesinos, la tolerancia religiosa, la mejoría de la administración de la justicia y de las cárceles, y la separación de la Iglesia y el Estado. Además, fomentaron el desarrollo económico, científico y cultural. Y al transformarse, junto con la economía y la sociedad, el absolutismo y el despotismo ilustrado condujeron a Europa a la búsqueda de nuevas formas de gobierno. Los capitales industriales que deseaban mayor libertad económica y la creciente clase trabajadora que aspiraba a mejores condiciones de vida propiciaron la lucha por los regímenes democráticos que comenzaron a nacer en los albores de la edad contemporánea a través de sangrientas revoluciones y guerras civiles.